Hola niña, buenos días. Qué rico volverlas a saludar. Hoy entonces terminamos nuestro tema, nuestro último tema que sería de medio ambiente. En este caso vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos y nos vamos a centrar en el ciclo del agua, el oxígeno y el carbono. Aparte pues de que vamos a hablar un poquito de qué es un ciclo biogeoquímico. Cuando hablamos de ciclos biogeoquímicos, nos dicen que el significado es el movimiento cíclico de los elementos. Cuando hablamos de cíclico, hablamos de la forma en cómo se da este ciclo. Un ciclo es una forma de un círculo, como si fuera un hula hula, donde empieza, termina. Entonces, cuando hablamos de biológicos, o sea, de movimientos cíclicos biológicos, es porque bio significa vida. Y cuando hablamos de ambiente geológico, geo significa tierra e intervienen cambios químicos. Cuando hablamos de un cambio químico, entonces hablamos de que la química se encarga o estudia la composición de la materia y sus propiedades. Entonces, cuando hablamos de materia, recuerden que materia es todo lo que nos rodea. En este caso, entonces estarían hablando de que ellos también intervienen en los cambios que ocurren en la naturaleza. Entonces, gracias a estos ciclos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez, o sea, la cantidad de veces que sean necesarias. Sin estos ciclos, los seres vivos se extinguirían y por esto son tan importantes. Recordemos que de la naturaleza vive el hombre y el resto de los seres vivos. Eh, Podemos hablar también de que hay varios tipos de ciclos biogeológicos. Entre estos están el fósforo y el azufre, que son de tipo sedimentario. ¿Qué quiere decir sedimentario? Que los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre. Están también el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que son de tipo gaseoso. ¿Qué quiere decir esto? Que los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. Y para este caso en particular, pues que es el ciclo del agua, el que vamos a hablar ahorita en un momentico, este circula entre el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. Además, pues de que contribuye al calor solar sobre la superficie del planeta. Listo, entonces ahora sí nos vamos a centrar en el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Cuando hablamos del agua, pues hay varias cosas muy importantes que hay que notar. Lo primero es que el agua, la mayor parte del agua en la Tierra es salada por los océanos. Eso de pronto ya era un dato que conocían y si no, pues se los estoy dando. Solo una pequeña fracción del agua dulce es de fácil acceso. Entre esos, cuando hablamos de agua dulce, estaría entonces lo que son ríos, lagos y manantiales o quebraditas, pues. Y en general, el agua siempre la vamos a necesitar los humanos. El agua que se encuentra sobre la superficie de la Tierra circula rápidamente, pero mucha de esta agua se encuentra en el hielo, en los océanos y en los depósitos subterráneos, que es los que les acabo de mencionar. Cuando hablamos de un depósito subterráneo, como una especie de huequito donde se deposita el agua. Entonces en este caso sería pues ríos o lagos o también el océano. Pero cuando hablamos de agua dulce, vuelvo y lo repito, serían lagos y ríos o quebraditas o manantiales. En cambio los océanos o el mar sí son de agua salada. El ciclo del agua involucra varios cambios de estado. Entre esos, hablemos entonces de los cambios de estado del agua, que serían sólido, líquido y gaseoso. Cuando hablamos de agua subterránea, es porque se encuentra debajo del suelo. Se puede meter, llamémoslo así, se puede filtrar por las grietas de las rocas. Aparte de esto, también se puede aprovechar en muchas partes que se les llaman pozos. Cuando hablamos, por ejemplo, del pozo de los deseos, que es un huequito donde uno mete la monedita y pide un deseo. Esos también serían entonces depósitos subterráneos. Listo, ahora centrémonos entonces en lo que es como tal el ciclo del agua o su proceso.
Si lo ven en la imagen, el proceso entonces comienza desde la parte subterránea, donde hablamos de las aguas que están en la parte de abajo, de los manantiales, los lagos, también las plantas absorben el agua, entonces por acá abajito las tenemos en los ríos y en los océanos, y hablamos desde la parte del subsuelo. El sol es uno de los fundamentos más importantes para que esta agua tome su segundo plano, que sería la evaporación. Entonces, a través del calor del sol, el agua se evapora. Y al evaporarse, entonces sube de forma gaseosa al cielo y se condensa en las nubes. Cuando hablamos de condensación es porque se acumula este vapor de agua en las nubes y luego ya se precipita. Cuando hablamos de precipitación es porque cae en forma de lluvia. También puede caer en forma de nieve o de granizo. Cuando se precipita o baja, vuelve y cae entonces otra vez a la tierra y se filtra por el suelo y así sucesivamente vuelve y se forma entonces el agua, el río, el océano y las plantas vuelven a hacer su proceso entonces de reabsorción del agua y vuelve. Entonces eso es lo que se le llama el ciclo. O sea, empieza acá, baja y vuelve y sube y así sucesivamente. Recordemos que el agua es un recurso no renovable. No renovable quiere decir de que no se puede recuperar cuando ya se ha gastado. ¿Listo? Bueno, hay algo que hay que tener muy en cuenta y es que sin el agua no podríamos existir. Recordemos que a pesar de que esto es un ciclo, recordemos que todos los seres vivos, no solamente el humano, necesita entonces de agua para sobrevivir. ¿Listo? Entonces acá terminamos el ciclo del agua, vamos entonces a seguir con el ciclo del carbono. El carbono, recordemos que se encuentra más que todo en la atmósfera, ¿sí? Como CO2. El CO2 se llama dióxido de carbono, es un compuesto que todos los seres humanos exhalamos. Les voy a recordar un poquito, los seres humanos tenemos la capacidad de poder respirar gracias al oxígeno, aunque ahorita vamos a tener la probabilidad de poder ver este ciclo. Entonces, al respirar, o sea, al inhalar oxígeno que viene de las plantas, nosotros exhalamos, llamamos exhalar a sacar, sacamos dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono entonces se transforma y está en todo lo que tiene que ver pues como con la atmósfera. ¿Quiénes son las encargadas de hacer de que este dióxido de carbono se convierta en oxígeno? Las mismas plantas, como ya se los dije. Entonces, cuando hablamos del ciclo del carbono, hablamos de que es algo esencial para el cuerpo de todos los seres vivos, ya que también lo podemos encontrar en los combustibles fósiles. Cuando hablamos de un combustible fósil, cuando hablamos de fósiles, les voy a dar un ejemplito, sería cuando los animales se mueren, queda como una especie de huella. Esa huella la va tapando las capas de la tierra, entonces a eso se le llama fósil, como si fuera una momia, pero esa momia está conservada sobre la tierra. Cuando ese animal queda momificado y queda ahí, entonces se puede volver combustible. Combustible no en el sentido de incendio, sino combustible en el sentido de alimento. Entonces eso se vuelve un alimento para la tierra, para el suelo y se puede distribuir en las plantas o también en los mismos animales cuando se comen los herbívoros. Se pueden hablar de muchos procesos geológicos con respecto a este ciclo, pero como tal el ciclo empieza en las tróficas. Entonces, tanto en la parte terrestre, en la acuática, como les decía, principalmente empiezan los autótrofos,
ya que estos organismos, como producen su propio alimento, entonces empiezan a fotosintetizarse, y cuando los animales se los comen, entonces adquieren el carbono de las plantas. Cuando las plantas capturan el dióxido de carbono, entonces ahí, ¿de dónde lo capturan? Del aire. Entonces ahí es donde ellas quedan con carbono. A los heterótrofos comérselas, entonces adquieren el carbono a través de esos nutrientes de la planta. Y así sucesivamente. Como los animales sacan, llamemos así, el carbono por las heces fecales, y esas heces se vuelven entonces combustible orgánico o producto orgánico para el suelo, y así vuelve y nace una planta, y así sucesivamente, si hablamos solamente de entre la planta, el animal y el suelo. En la imagen entonces ustedes pueden ver que no solamente es el suelo y las plantas, también entonces encontramos en la atmósfera lo que les decía, el dióxido de carbono. ¿Quiénes más aportan a este dióxido de carbono? Las empresas. Las empresas, a través del humo, ¿sí?, que expelen en sus producciones, también sueltan dióxido de carbono. Este dióxido de carbono en la atmósfera también se puede condensar en las nubes. Entonces al precipitarse en lluvia, es lo que uno también puede llamar lluvia ácida, que son las primeras lluvias de las nubes. Entonces esa lluvia ácida baja al suelo, y así entonces la absorben las plantas entonces transforman ese dióxido de carbono en oxígeno, o si se las comen los animalitos, entonces también el animal adquiere este carbono, y como les digo, también lo puede soltar por las heces fecales. En la planta, en la parte de los océanos, otra de los elementos que puede tener muchísimo carbono son las algas o los corales. Las algas y los corales son encargados también de tener gran cantidad de carbono. Entonces cuando están en el mar, entonces los animales marinos tienen el mismo proceso que los terrestres. Entonces así sucesivamente vamos teniendo entonces un ciclo entre animales, atmósfera y suelo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre el ciclo del oxígeno. Lo primero es decirles que, pues como les decía del agua, nadie vive sin oxígeno. De pronto podemos decir que los seres vivos podemos estar sin líquido, sin agua, unos cuantos días y podemos sobrevivir, porque de pronto algunos alimentos y nutrientes pueden suplir esto, pero sin el oxígeno no. O sea, no, si usted deja de respirar, no, ya se muere. Entonces el oxígeno es uno de los ciclos vitales para el ser humano. En este caso no es tan complejo como los que acabamos de hablar, porque realmente no tiene pues mucha complicación, pero les voy a hablar un poquito como de la historia. Desde hace muchos años, cuando hablábamos entonces de las teorías del origen de la vida, hablábamos de que los primeros seres primitivos que existieron sobre la Tierra fueron las plantas. Estas plantas o algas, pequeñas algas, estuvieron encargadas entonces de poder formar la parte de la fotosíntesis, porque desde el principio existió el sol. Entonces la fotosíntesis le dio como el pie a que se pudiera formar entonces el oxígeno. En ese tiempo pues, ahora también. Entonces, cuando hablamos de un desarrollo evolutivo de los seres vivos, también podemos hablar de un desarrollo de la atmósfera y de la biosfera. Y hablando de que tienen gran cantidad de oxígeno. Entonces el planeta donde vivimos tiene una atmósfera con gran cantidad de oxígeno gracias a la cantidad de naturaleza o a la cantidad de plantas que nos regalan oxígeno. Ya cuando hablamos entonces del oxígeno como tal, hablamos entonces de que este tiene unas etapas. Esas etapas entonces son
La atmosférica, como les decía, que la gran cantidad de atmósfera entonces que tenemos es gracias al oxígeno. Está la fotosíntesis, que gracias a las plantas ellas pueden capturar la energía del sol y así transformarla como tal en un proceso, y ese proceso entonces es lo que nos da el oxígeno, o sea que les da ella el oxígeno para nosotros poder sobrevivir. La otra etapa sería la respiración, que es lo que ocurre con los seres vivos, ¿sí? Cuando nosotros entonces respiramos oxígeno y eliminamos CO2. Y luego la última etapa entonces sería el retorno, que sería cómo vuelve entonces eh, el oxígeno a toda la atmósfera o a las plantas o a los animales como tal. Como dato curioso, tenemos entonces que se calcula que los seres humanos inspiramos y expiramos entre 5 y 6 litros de aire, o sea, de oxígeno por minuto. Esto quiere decir que en unas 24 horas una sola persona puede respirar entre 7.200 a 8.600 litros de aire, o mejor aún, 21.000 por jornada diaria, o sea, por un día completo. O sea que 49.000 por semana y unos 200.000 litros al mes. Esto en condiciones pues normales. Si usted hace actividad física, entonces sabemos que el número se eleva pues significativamente, ya que tenemos que esforzarnos más, ¿sí? Entonces, si nos vamos un poquito a la imagen, entonces lo mismo cuando hablamos de ciclo, entonces lo que les decía es una formita como de hula hula, un circulito. Entonces empieza en la atmósfera, ¿sí? En el cielo, llamémoslo así. Luego entonces baja a las plantas, el CO2 entonces baja y las plantas lo transforman en oxígeno, que lo capturamos los heterótrofos, los seres vivos pues, y de ahí entonces nosotros CO2 otra vez porque expulsamos CO2 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces espero pues que esta parte de los ciclos pues les haya ayudado bastante. Recordemos que el día lunes yo les envié unos links para que pudieran leer un poquito para la clase de hoy, eh, para que pudieran pues tener en cuenta como la importancia, las características y cositas que de pronto a uno se le pueden pasar. Además de eso, entonces les recuerdo que la actividad de hoy fue enviada por la máster, porque el correo de la máster, y la idea es que la entreguen hoy mismo, jueves 21, o mañana, viernes 22 de mayo, hasta las 12 de la noche. Recuerden que tenemos los 2 días para poder hacer la entrega. La evaluación la haremos entonces jugando. Recordemos que hemos venido jugando en el programa de Kahoot, en la herramienta de Kahoot, y la herramienta entonces ella descarga las notas pues de cada una de ustedes de acuerdo al puntaje donde estén o al puesto. Aparte de eso, pues no olviden conectarse a la videoconferencia, ya que ahí pues vamos a hacer la retroalimentación de todos los temas del segundo periodo. Bueno, niñas, como siempre les digo, muchos éxitos. Con este tema terminamos entonces nuestras clases de ciencias naturales del segundo periodo. Recuerden que la próxima semana estamos pendientes de la prueba acumulativa. Estudien bastante, esfuercen bastante y cuídense mucho y recuerden siempre sonreír a pesar de las dificultades. Las quiere y las extraña mucho su profe Marta.